cirugía general. Yo probablemente soy de los staff más lejanos un poco a ustedes a la formación de cirugía general por las cosas a las que yo me dedico. Entonces, esta es una súper buena opción para poder, si es que se pueden cantarlos con el tema, y si no, al menos que tengan un conocimiento sólido de lo que deben saber. Yo creo que va a ser de mucho provecho esta presentación. Entonces, vamos a avanzar. Lo primero, recordarles lo siguiente, miren, se denomina cáncer gástrico incipiente a todo adenocarcinoma, esto es para adenocarcinomas, que se encuentran limitados a la mucosa o submucosa independiente del compromiso linfático. Esto es algo que tienen que comprender, pero memorizar también. O sea, esto es pregunta de examen, de prueba, de reunión clínica, esto lo tienen que vomitar automáticamente, tenerlo muy claro. Ahora, en esta etapa, el adenocarcinoma gástrico tiene un excelente pronóstico. Virtualmente todos los pacientes se curan. Pongo virtualmente porque no podemos decir 100% en medicina, pero en resumen los pacientes se curan, punto final. Es absolutamente curable, ¿ya? Y la mayoría de los pacientes pueden ser tratados mediante resección endoscópica. Eso probablemente es lo que todos tienen en la cabeza, pero por favor no se olviden que algunos pacientes necesitan cirugía como tratamiento primario, de entrada, o a veces complementario, ¿ya? Entonces todos los pacientes deberían ser evaluados por cirujanos y deben tener ustedes un conocimiento sólido de esta patología, ¿ya? Así que recordar, ustedes deben tener conocimientos sólidos como cirujanos generales acerca del cáncer gástrico incipiente, porque en nuestro país el cáncer gástrico aún y probablemente por mucho tiempo es de resolución de ustedes también en muchos lugares, no necesariamente del cirujano subespecialista. Entonces, cáncer gástrico incipiente corresponde al T1 de la clasificación TNM. Recuerden eso también, por favor, ¿ya? Y acuérdense que el T1 nosotros lo dividimos en T1A o B, según si es intramucoso o submucoso. Acá viene otro número mágico que se tienen que saber absolutamente de memoria, pregunta de examen. En globo, los cánceres intramucosos tienen un 3% de metástasis linfáticas y los submucosos un 19% de metástasis linfáticas. Acuérdense de ese número, por favor, ¿ya? Y acá vienen algunos conocimientos nuevos que cuesta encontrar en los libros clásicos de cirugía, ¿ya? Las capas de la mucosa, acuérdense de esto, las capas de la mucosa son el epitelio, que descansa sobre la membrana basal, que es la segunda capa, luego viene la lámina propia, y finalmente la muscular de la mucosa, que pertenece a la mucosa, y es el límite con la submucosa. Recuerden por favor esas 4 capas. Entonces, hay muchos términos como displasia de bajo o alto grado, como neoplasia intraepitelial, como tumor o carcinoma in situ, y todos hacen referencia a alteraciones citológicas que están confinadas al epitelio y que no traspasan la membrana basal. Recuerden eso, ¿ya? Cuando hablamos de displasia de alto o bajo grado, de neoplasia intraepitelial o carcinoma in situ, se refiere a alteraciones citológicas del epitelio, ¿ya? A una lesión focal que presenta alteraciones al estudiarla histológicamente, pero que no avanzan más allá de la membrana basal. Ahora, en estómago se usa el término displasia, ¿ya? Todavía quizás pueden ver algunos informes patológicos, a veces llegan de provincia que hablan de las neoplasias intraepiteliales o los carcinomas in situ, pero en realidad para digestivo y para gástrico en particular hablamos de displasia, ¿ya? Displasia de bajo o alto grado. Esa es una primera pregunta porque muchas veces hay confusión respecto a displasia o cáncer intramucoso, ya voy a ahondar en eso. Entonces, cuando uno ve una lesión focal en la endoscopía que la biopsia informa que tiene displasia, lo que nos está diciendo el patólogo es que son alteraciones citológicas del epitelio que no traspasan la membrana basal. Luego viene, miren el título, recordar, cáncer gástrico incipiente T1A, o sea, intramucoso, ¿ya? El cáncer gástrico intramucoso corresponde a una neoplasia que presenta alteraciones citológicas compatibles y que traspasa la membrana basal. Eso es lo que algunos patólogos informan como carcinoma invasor, ¿ok? Pero se encuentra confinado a la lámina propia. Miren acá a la izquierda las capitas de la mucosa para que no se confundan, pudiendo o no contactar la muscular de la mucosa, pero sin traspasarla. Si estas células que tienen alteraciones citológicas compatibles con adenocarcinoma traspasan la muscular de la mucosa, ya es un submucoso. En cambio, si estas células se encuentran solo en el epitelio sin traspasar la membrana basal, es displasia. Y cuando traspasan el epitelio y la membrana basal y se ubican en la lámina propia, pero no pasan la muscular de la mucosa, es el T1A, el cáncer intramucoso. ¿Ok? Entonces, displasia,
es una lesión, abro comillas, preneoplásica, que está confinada al epitelio, no traspasa la membrana basal. Carcinoma invasor o intramucoso, el T1A, es aquel que traspasa la membrana basal, está en la lámina propia, pero no traspasa la muscular de la mucosa. Ese es el T1A. Y ahora, el T1B o submucoso. Esto ustedes lo deben conocer, si no, después lo revisan, la clasificación de Kikuchi. Dividir la submucosa en 3 capas, SM1, SM2 y SM3. El cáncer gástrico incipiente submucoso es aquel que invade la submucosa sin traspasarla, o sea, no contacta ni invade la muscular propia, porque ahí ya no es un T1. Así que espero que estos conceptos les hayan quedado claros. Esto es parte de lo que ustedes como residentes de cirugía general deben saber del cáncer gástrico incipiente. Ahora, la clasificación de Kikuchi, que es dividir la submucosa en tercios, se utiliza para piezas de gastrectomía, en las cuales el patólogo cuenta con la pared completa del estómago. Cuando nosotros tenemos una pieza de gastrectomía, insisto, es que el patólogo nos dice SM1, 2 o 3. Sin embargo, cuando tenemos una pieza de resección endoscópica o de ESD, no se habla de SM1, 2 o 3. Eso es algo que muchas veces genera confusión. Cuando tenemos piezas de resecciones endoscópicas, a veces está solo la mucosa o a veces todo el espesor de la submucosa dependiendo de la técnica. Pero al no tener la muscular propia, ustedes no pueden dividir en tercios la submucosa. Entonces, ¿qué se hace? Se define SM1 para las primeras 500 micras, o sea, medio milímetro, desde la muscular de la mucosa hacia profundo. Alejandro, están preguntando la contraseña de la reunión. Ya. Acuérdense de interrumpirme, por favor, si estoy hablando de algo que es muy enredado, con toda libertad. Ya, entonces, voy a volver a la diapo de atrás. La clasificación de Kikuchi de la submucosa SM1, 2 y 3 es para piezas de gastrectomía. La clasificación o cómo se especifica la invasión de la submucosa en una pieza de resección endoscópica es solamente como SM1. Es SM1 cuando es menos de 500 micras. ¿Y eso cómo se mide? Se mide en el lugar donde hay máxima invasión tumoral hasta la muscular de la mucosa. O sea, desde la muscular de la mucosa hasta el lugar de máxima invasión tumoral, el patólogo mide cuántas micras hay en la pieza de resección endoscópica. Si esa distancia es menor a 500 micras, la lesión es SM1. En cambio, si la invasión es mayor a 500 micras, simplemente se habla de invasión profunda. Espero que haya quedado claro este concepto. ¿Ya? Lo vuelvo a repetir, disculpen lo majadero, para que nadie se lo olvide y nadie se confunda en adelante. SM1, 2 y 3 se utiliza para piezas de gastrectomía. SM1 menor a 500 micras es para una pieza de resección endoscópica. En cambio, si la invasión en una pieza de resección endoscópica es mayor a 500 micras, simplemente se habla de compromiso profundo de la submucosa. Y ojo con esto, si el compromiso es mayor a 500 micras, constituye indicación de cirugía, debido al riesgo de metástasis linfáticas. ¿Ya? Y ojo que en esta pequeña frase hay preguntas de examen también que ustedes deben conocer como cirujanos generales. Miren el porqué. Constituye indicación de cirugía debido al riesgo de metástasis linfáticas. No al riesgo, porque no hay de hecho de que haya lesión en el estómago. Lo que pasa es que ese paciente puede tener metástasis linfáticas. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque una pieza de resección endoscópica puede estar R0 completamente, pero si tiene, por ejemplo, factores de riesgo como este, el paciente tiene indicación formal de cirugía y no está curado. Recuerden, por favor, interrumpir ante cualquier duda. Vamos a pasar un poquito, y esto muy breve, porque yo entiendo que no está dentro de los requisitos de un cirujano general esto, así que voy a hacer cosas muy someras. La semiología endoscópica del cáncer gástrico incipiente. Se debe sospechar el diagnóstico ante cualquier hallazgo de una lesión focal en la endoscopía, y focal significa que esté bien delimitada, que presente las siguientes características. Y estas características no se las tienen que memorizar en absoluto, no se las van a preguntar. Simplemente las pongo para que las entiendan y son comodines de la medicina. Lo mismo que cuando uno describe una lesión tumoral en una ecografía, por ejemplo. Asimetría, bordes irregulares,
En nuestro caso también sangrado espontáneo, cambios de color, Un alteración de la sub... segundo, Andrés. ¿Sí? ¿Sí? Ahí Sergio tiene una pregunta. Ahí ¿Sí? dice, ¿cuál es el porcentaje de metástasis ganglionar en SM1 menor a 500 micras? Metástasis ganglionares en ese... Porque me imagino Entiendo. que la pregunta de Sergio A, que lo que estaba medido era en la clasificación para la pieza completa de metástasis Mm. ganglionares. Cuando un paciente tiene factores de riesgo, que la invasión mayor a 500 micras es uno de ellos, pero no es el único, ¿ya? Junto con, por ejemplo, las permeaciones linfáticas en la pieza, son los dos más importantes, aunque no son los únicos. Cuando están presentes esos factores de riesgo, aunque la resección haya sido R0, el riesgo que tiene un paciente en promedio, eso significa que dependiendo de cuántos factores de riesgo y el caso clínico en particular, hay pacientes que tienen más riesgo y otros menos, pero en promedio es de 6% de tener metástasis linfáticas. ¿Ok? El tema es, y está muy buena la pregunta, que la gastrectomía total, por ejemplo, la mortalidad actualmente en centros de expertise es aproximadamente entre un 0,8 y un 1,2% de una gastrectomía total. O, por ejemplo, en un trabajo que es muy bueno del J. Aguirre, que junto a un número muy grande, es de 2%. Pero por ahí, la cosa es que el riesgo de mortalidad de una gastrectomía total sigue siendo menor y bastante menor que el riesgo de tener metástasis linfáticas por bajo que sean estos pacientes. De manera que, por si eso iba a la pregunta, cuando un paciente tiene factores de riesgo de metástasis linfáticas, se indica la gastrectomía. Eso es lo formal, a no ser que el paciente esté en muy malas condiciones y su riesgo quirúrgico sea prohibitivo. O cosas de criterio clínico, por ejemplo, no sé, siempre digo, si tenemos una abuelita de 80 años con Alzheimer semipostrada, por supuesto que no. Pero dejando esas cosas de lado, la indicación formal de los pacientes es cirugía, porque el riesgo de la intervención es mucho menor que el riesgo de tener metástasis, aun cuando el riesgo de metástasis es bajo. Bueno, estábamos en la semiología endoscópica del cáncer gástrico incipiente. Les voy a mostrar algunos ejemplos para no hacerlo tan árido. Ahí tienen asimetría, es lo típico. Significa que uno traza una cruz y ningún cuadrante es igual al otro. Eso es la simetría en la semiología endoscópica. Ahí tenemos ejemplos de bordes irregulares, lo mismo, que son espiculados, que no es una circunferencia bien delimitada. Sangrado espontáneo, eso es también un comodín, yo digo, de la medicina y que se da y que es un muy buen indicador para nosotros en la endoscopía de detectar lesiones incipientes. Cambios de color, por ejemplo, el eritema, ahí está demarcado en esa lesión, o hacia lo blanquecino, ¿ya? Que lo tienen demarcado y también en la foto. Alteraciones de la superficie que pueden ser elevación, como ven ahí en esa lesión, o depresión, como ven en esa otra. ¿Okay? Ahora, pueden ser las lesiones muy sutiles, como esa que muestra la flecha. Esa lesión se ve muy sutil y en un estómago con buena preparación, pero a veces pueden pasar desapercibidas lesiones así. O muy evidentes como esta otra, que a pesar de que se vea muy fea, sigue siendo un cáncer intramucoso. Es un cáncer intramucoso, ¿sí? Incipiente. Ya, vamos un poco a cosas que ustedes deben conocer o en algo reconocer, y que me parece importante aclararles. La clasificación de París, que suele ser compleja, al menos cuando yo estudié esto por primera vez, me costaba mucho entender o diferenciarlo de la clasificación de Borman, que es la que se utiliza para el cáncer gástrico avanzado. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes ven en este dibujo típico sacado de las guías japonesas del cáncer gástrico, la primera figura de arriba vemos el tipo 0,1. Tipo 0 a todo esto son todos los cánceres incipientes para diferenciarlos de Borman, que parte de 1 hasta 4 o 5, dependiendo de la modificación de esa clasificación. Entonces, 0 son los incipientes. 0,1 es el tipo protruido o polipoideo. Después pasémonos al de más abajo, al 0,3. Es el excavado. Y más fácil, ulcerado, recuerden. Así que 0,1, pólipo, 0,3, úlcera. Y después tenemos los 0,2. Los 0,2, si se fijan al medio entre estas dos como llaves, dice superficial. Esa es la mejor forma de recordarlo. 0,1 pólipo, 0,2 superficial, 0,3 úlcera. Y los 0,2 que son los superficiales pueden ser levemente elevados, planos o levemente deprimidos. Voy a explicar esto a ver si podemos entenderlo más que memorizarlo.
En Japón utilizan el sistema GUP, y a mí me parece que es bastante más amigable, sistema GUP, ¿ya? Entonces, GUP de como si fuese gastritis, de como si fuese una úlcera o como si fuese un pólipo, ¿ya? Entonces, recuerden, vámonos al número 2, al rojo, el úlcera. El 03 es una úlcera. Vámonos al 2. Vámonos al número 3, que está en azul, que en este caso es el 01, es un pólipo. Y nos quedamos a explicar los que cuesta entender que son las lesiones superficiales o gastritis-like, como si fueran focos de gastritis. Ahí nuevamente tenemos un ejemplo del polipoideo, y ahí tenemos un ejemplo del ulcerado. Esos son los fáciles. 01, polipoideo, 03, ulcerado. Es una úlcera, tiene fibrina. ¿Te puedo hacer una pregunta, Andrés? Dale, dale. Ahí, si se acuerdan, ¿cierto? Los demás de la clasificación de Borman, que la tipo 1 también es una lesión polipoidea. Entonces, una pregunta natural que sale: ¿cómo tú diferencias un incipiente polipoideo versus un Borman 1 polipoideo? Muy buena pregunta. Es por el tamaño, ¿ya? Es nada más que por el tamaño. Sí, finalmente ya cuando uno va haciendo endoscopía, uno ya tiene una idea, es difícil de expresarlo. ¿Por qué? Porque simplemente lo conoce, de haber visto mucho y sabe diferenciarlos, ¿ya? Eh, por ejemplo, pero, no, ya no entra en ejemplos, pero el tamaño, para que ustedes lo entiendan, si no hacen una endoscopía, es un muy buen ejemplo, porque esa lesión que yo tengo ahí en la foto es un pólipo, es una lesión diminuta, está con acercamiento porque la cámara está al lado de la lesión, pero eso, que es un paciente nuestro, mide 5 milímetros. Entonces, finalmente eso es un pólipo irregular con características o cambios de cáncer, ¿ya? Es un pólipo cáncer, como dicen en coloproctología. Distinto a la lesión Bormann 1 polipoidea, que en realidad corresponde a una coliflor, por decirlo así, a una gran lesión de 3, 4, 5 centímetros. Va un poco por ahí. Ahora, esos son los ejemplos extremos, pero ya vamos a ver más adelante en la presentación que muchas veces uno puede tener la duda y hay exámenes para clarificar esa duda, y lo vamos a ver más adelante. Ahí, ¿Ya? Andrés, el Nico Quesada pone ahí un complemento, una pregunta de ¿Sí? si la peristalsis se altera en los pacientes con Borman 1, en diferencia de los pacientes con un 0,1, por ejemplo. Sí, eso está excelente. Lo que pasa es que no quería como enredar el asunto, pero lo que dice el doctor Quesada es así. O sea, justamente cuando la lesión es avanzada, que es el Bormann 1, es una coliflor, una lesión grande que en realidad está invadiendo y compromete la muscular del estómago más allá. Por lo tanto, tenemos una masa tumoral. Esto es súper distinto a tener una alteración o un pólipo pequeño de la mucosa, es una masa tumoral. Y efectivamente, cuando yo tengo un pólipo como este chiquitito, la peristalsis pasa por él, porque está confinado a la mucosa. En cambio, como dice Nico, si uno tiene una lesión tumoral mayor, la peristalsis no pasa por ahí. Es una masa sólida que está comprometiendo la pared del estómago. Así que esa es una muy buena forma de diferenciarla. Gracias, Nico, se me había olvidado. Y otra forma muy importante de diferenciar, además, es lo que nosotros llamamos en endoscopía las pruebas de insuflación. Esta lesión que está confinada a la mucosa, la que están viendo, si yo insuflo y estiro la pared del estómago, se va a aplanar completamente, porque es algo que está en la mucosa. En cambio, obviamente, un tumor Bormann 1 grande, yo inflo el estómago y la lesión va a quedar ahí. ¿Me entienden? Tiene un tumor, un cáncer. Es como... Lo mismo pasa con las úlceras. Esta lesión que yo estoy mostrando ahora está con acercamiento, pero esa lesión mide nuevamente, no sé cuánto, 8 milímetros. No me acuerdo el caso en particular, también es un incipiente. Es una ulcerita que está mostrada de cerca, pero es lo mismo. O sea, el peristaltismo alcanza a pasar por ahí aunque esté ulcerada, no lo mismo que si no estuvo ulcerada, pero pasa, ¿ya? Y uno la insufla y se aplana, ¿ya? Así que, claro, yo debería haber puesto en realidad una foto al lado de un Bormann respecto a ese que está ulcerado, pero esto que están viendo es un cáncer mostrado de cerca, pero no deja de ser una lesión de 5, qué sé yo, 8 milímetros, algo así, ¿ya? Así que eso. Eh, y ahora, ya, entonces, para retomar, esas son las 0,1, los pólipos, como un pólipo. Después vienen las 0,3, que son como una úlcera. Y después vienen las 0,2, que son las superficiales. Entonces, estas son las que más confusión causan. Yo les recomiendo hablar, en este caso, de las 0,2 como lesiones superficiales, para diferenciarlas de los pólipos y de las úlceras. Y estas, a su vez, se dividen en las 0,2A, 0,2B y 0,2C. ¿Ya? 0,2B son las que son planas, completamente planas. 0,2A levemente elevadas, lo que no significa que sean un pólipo.
y las 0,2C son levemente deprimidas, pero no están ulceradas, no son una úlcera. Ahora les voy a mostrar el ejemplo acá. Ven que esta es una 0,2A, es una lesión superficial, porque si ven la flecha amarilla, está levemente elevada respecto a la mucosa circundante, pero no es un pólipo. ¿Ven? Es distinto a un 0,1A y por supuesto un Bormann 1. ¿Ya? Esa es una 0,2A, levemente elevada. Lesión superficial levemente elevada hace que sea 2A. Acá tenemos una completamente plana. Ahí no hay ningún cambio de elevación. Entonces, estas son las lesiones más difíciles de detectar. ¿Qué les recomiendo para verla? Porque acá en la presentación no le puse circulito, que es que vayan hagan el ejercicio conmigo, desde el cuadrante superior izquierdo de la foto y vayan avanzando hacia el centro. Fíjense cuando se terminen las venitas o vasos, deberían llegar al límite de la lesión, que coincide con lo que muestra también en la flecha amarilla. Y eso en toda la circunferencia. Esa es una lesión 0,2B, que es completamente plana. Entonces, si la lesión es completamente plana, ¿cómo diferenciarla de la mucosa circundante? ¿Cómo diagnosticarla? Bueno, es muy difícil, obviamente. Pero, ¿qué es lo que hacemos los endoscopistas? Tratar de estar atentos a la interrupción de la trama vascular, que es lo que se muestra en esta foto, o al sangrado espontáneo, que también da una muy buena idea de que ahí hay una lesión. En ¿Ya? Y relación a eso, Andrés, justo salió una pregunta de Daniel ahí que dice si el sangrado es más indicador de una infiltración submucosa o de un tumor confinado a la mucosa, si hay alguna relación de eso o un tumor de la mucosa puede sangrar igual que una de las submucosas. pueden sangrar igual, y obviamente cuando hay un cáncer avanzado, más aún va a sangrar, ¿ya? Pero en realidad, independiente de eso, de que entre más invasión tumoral, más destrucción de tejidos haya, más pueda sangrar una lesión, en este caso, en lo que estamos viendo ahora de las lesiones superficiales, la hemorragia no es un buen indicador del compromiso en profundidad, sino que solamente es un indicador para que el endoscopista pueda detectar estas lesiones y no pasen desapercibidas. O sea, en cáncer incipiente no me indica, no es un etapificador de la invasión en profundidad, sino que solo ayuda a detectarla en una endoscopia. ¿Ya? Entonces, las lesiones completamente planas, esto, o sea, no se los van a preguntar, solamente se los doy como dato para que, por si ustedes se preguntan, chuta, si es plana, ¿cómo la detectan los endoscopistas? Bueno, se nos pasan, primero, tratamos de que no, y segundo, aquí estamos atentos nosotros los endoscopistas a la interrupción de la trama vascular o al sangrado espontáneo. Y finalmente la 0,2C, ¿cómo diferenciarlas de la 0,3? Porque la 0,2C es una lesión superficial, que está levemente deprimida, como muestra la flecha, respecto a la mucosa circundante, pero no es una úlcera. La 0,3, perdón, es una úlcera, hasta yo me enredo, y la 0,2C es una lesión superficial levemente deprimida. Ahí tienen un buen ejemplo de una 0,2C, que como pueden ver, las lesiones pueden ser bastante extensas, y esto es también la gracia de por qué les muestro fotos, si bien no es un objetivo de examen, pero es para que vayan familiarizándose y lo vean cuando les toque ver a un paciente que llega a operarse por esto o hacerse una resección endoscópica y vean cómo son estas lesiones. Entonces, la lesión puede ser muy extensa, pero no, este es un cáncer de hecho intramucoso. El que les estoy mostrando ahí es intramucoso, no ni siquiera submucoso, ¿ya? A pesar de ser muy extenso. Ya, ¿cuál es el tratamiento del cáncer gástrico incipiente? Acá vamos a volver a cosas que tienen que conocer como becados de cirugía general. Nuevamente les pongo ahí el dato, no se olviden, de metástasis linfáticas en incipiente según intramucoso o submucoso. Algunos datos. Desde el punto de vista oncológico, el 97% de los intramucosos y el 81% de los submucosos no requieren gastrectomía ni linfadenectomía para ser tratados en forma curativa. Eso es simplemente dar vuelta, invertir el número que les puse anteriormente. Considerad además que una gastrectomía total tiene una mortalidad aproximada de un 2%, ese según el trabajo del J. Aguirre, nosotros tenemos un número un poco menor, da lo mismo, pero es por ahí. Y una subtotal aproximadamente de un 1,5%. Y que la morbilidad postoperatoria médica y quirúrgica en conjunto es aproximadamente un 40%. ¿Ya? No es menor. Entonces, a esto agreguen los efectos en el deterioro de calidad de vida y finalmente costos y días de hospitalización de la cirugía. Ese es el motivo de por qué se hacen resecciones endoscópicas. Pero recuerden que el tratamiento del cáncer gástrico es primariamente quirúrgico. O sea, si no está la resección endoscópica, el paciente se opera, punto final. ¿Ok? Solamente les estoy mostrando por qué es bueno, en algunos casos seleccionados, el tratamiento endoscópico. Entonces, vamos a la selección.
Acá es clave, en este punto, y esto son cosas que tienen que recordar, si es que no las recuerdan, separar los cánceres de tipo diferenciado, que corresponden al intestinal de Lauren, de los indiferenciados, que corresponden al tipo difuso. Entonces, la cajita blanca a mano izquierda, tipo diferenciado, comprende los bien y moderadamente diferenciados. También pregunta típica. Acá estamos hablando de tipo. Ven que los informes histológicos de un cáncer puede decir bien moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Acá yo le estoy hablando del tipo. Entonces, a la izquierda, tipo diferenciado, comprende a los bien y moderadamente diferenciados, tubulares y papilares. Tubulares y papilares. A la derecha, tipo indiferenciado, compromete a los pobremente diferenciados e indiferenciados, anillo de sello y mucinosos. De eso se habla re poco, hay que acordarse también de los mucinosos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el proceso de selección para tratamiento endoscópico en el cáncer gástrico incipiente? O sea, ¿cómo lo hacemos y cómo decimos cuál va a cirugía y cuál va a endoscopía? Primero está que un endoscopista detectó la lesión y le tomó una muestra, y esa muestra fue un patólogo que hizo la confirmación histológica. Y ahí tenemos dos cosas al tiro que hay que determinar: adenocarcinoma sí o no, y luego tipo diferenciado sí o no. Después viene la tipificación general, eso siempre, que es por todos ampliamente conocidas. Y finalmente, un poco lo que preguntaba Sergio, yo sospecho o pensaba por ahí, la sospecha de una lesión incipiente está dada fundamentalmente por la imagen y el informe endoscópico. O sea, la mayoría de las veces el médico que hizo la endoscopía les va a decir sospecha de cáncer incipiente. Y ustedes van a encontrar la justificación a eso en la descripción y las fotos que tiene el médico. O sea, si dice lesión de 10 milímetros, levemente elevada, qué sé yo, tipo 0,2A, bueno, eso es, tiene incipiente por todos lados, y más aún si lo puso como sospecha en su conclusión el endoscopista. Y otro elemento muy importante, y que esto se los doy como tip y no lo olviden por favor, es que hay ausencia de lesión visible en el escáner. Así que, en resumen, ¿cómo sé yo que es incipiente? Porque esa es una pregunta que todos nos hacemos. Bueno, porque el informe endoscópico lo sugería y porque la lesión no se ve en el escáner, en el estómago. En relación a eso, justo Andrés, el Nico hace una buena pregunta que dice si el TAC sin distensión tiene algún valor diagnóstico. Por ejemplo, porque muchos de estos pacientes llegan de afuera con TAC de otro lado, que llegan sin distensión gástrica, que uno muchas veces se los pide dirigido pensando en tumores pequeños. Entonces, si te llega un paciente con uno en que el estómago no está distendido, ¿tú le pedirías un nuevo escáner? Sí, depende. Mira, este punto, por eso se lo nombré como tip, ¿ya? Porque hasta donde yo sé no está estudiado, ¿ya? Y puntualmente esto, si lo sé en Japón, no se usa, ¿ya? Solo por experiencia clínica les puedo decir que cuando se analiza, es que se los planteo al revés. En general, cuando analizamos, por ejemplo, pacientes en comité que vienen de afuera, a veces vienen con una foto tomada muy de cerca o que se puede ver muy fea o muy grande, como las lesiones que yo les he mostrado que se ven amplias. Entonces, se puede pensar que la lesión es avanzada y no lo es. En esos casos, cuando en el escáner no se describe la lesión, eso es un muy buen indicador de que hay que decir, ojo, puede ser incipiente, si es que el endoscopista no lo sugirió. No sé si me entienden, estoy hablando de un caso que llega a comité con una lesión que se ve superficial, pero que el endoscopista no dijo nada, dijo simplemente lesión gástrica biopsiada que salió de adenocarcinoma. Y a ese paciente le toman un escáner y no se ve la lesión. Suele ocurrir que en esos casos es donde hay que poner ojo porque puede ser incipiente. Ahora, yo no tengo experiencia para poder responder si cuánto varía eso respecto a si hay insuflación o distensión, perdón, gástrica o no en el escáner. Porque la verdad, en general yo me fío más del análisis que hago yo endoscópico de la lesión, ¿ya? Pero lo que les quiero decir es que si en un escáner independiente, eso es lo que me ha dicho a mí hasta ahora mi experiencia, que tenga o no distensión gástrica, no se describe la lesión, y la endoscopía les sugiere por la foto o por el tamaño que sea, les invento, de 15 milímetros, que pudiera ser incipiente, ojo ahí, y al menos planteense la pregunta y traten de responderla antes de decidir el tratamiento del paciente, ¿ya? Porque también lo que yo he visto es que independiente de que, del método con el que se haga el examen, o sea, que sea o no con insuflación, cuando el cáncer es avanzado, la lesión se ve en la endoscopía, en general, la mayoría de las veces. Por favor, obviamente hay grises, está lleno de grises en la medicina, pero es solamente un tip que les quiero dar. Ojo que cuando no se describe la lesión en el escáner, cuando no se ve, y ustedes tienen por otro lado una endoscopía donde tienen una lesión
que describen de 1, 2 centímetros y tiene el aspecto concordante, puede ser un incipiente. Ahora, hay una forma muy sencilla, pero lamentablemente costosa, de confirmar esto, que es la endosonografía, y ahí está el punto 4. Recordar que el diagnóstico puede complementarse y o confirmarse mediante una ecoendoscopía, ¿ya? Ahora, la ecoendoscopía tiene algunos detalles que es importante conocer. La ecoendoscopía es, como cualquier ecografía en medicina, por defecto, un examen muy operador dependiente. Ese es el primero. Entonces, la ecografía es muy buena, como lo es una endoscopía hecha por un operador con experiencia, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, imagínense que ustedes en el futuro van a trabajar en un centro donde solamente pueden operar a sus pacientes. Y ustedes deciden que quieren derivar, les invento, están trabajando en punto, inventando, no tengo idea si hay o no, pero ustedes están trabajando en Valdivia y resulta que en Concepción hacen resección endoscópica, pero en Valdivia no. Entonces ustedes quieren confirmar si su paciente es o no para resección endoscópica. Bueno, si quieren estar seguros, le piden una endosonografía, ¿ya? Porque resulta que como ustedes trabajan en un lugar donde no hay resecciones endoscópicas, tampoco tienen a alguien que tenga experiencia en determinar endoscópicamente si es incipiente o no. Endosonografía, está perfecto. Si el tema es que la endosonografía también requiere experiencia, porque primero requiere que sea hecha con mini probes o mini sondas, que son difíciles de encontrar centros donde hay alguien que tenga mini probes y que tenga experiencia, porque la mayoría de los endosonografistas están formados y tienen experiencia en la vía biliar, o sea, en sacar biopsias de páncreas, en determinar esas cosas. Pero ver las capas con un mini probe que compromete una lesión incipiente es bien difícil. ¿Cómo lo es también determinar esto por endoscopía? No sé si me entienden. Así que los dos exámenes son igual de válidos, se pueden complementar entre sí si lo necesitan, pero tanto la evaluación diagnóstica endoscópica como ecoendoscópica requiere de un operador entrenado. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces me preguntan a mí, oye, ¿le hiciste endosonografía, Andrés? No le hago porque nosotros afortunadamente hemos tenido una buena experiencia en el equipo de poder hacer el diagnóstico endoscópico en base a los criterios que nosotros usamos de semiología endoscópica. Entonces, pedirle una endosonografía con el costo que tiene y buscar a alguien que tenga mini proofs y que tenga una experiencia de, qué sé yo, 100 evaluaciones de cáncer gástrico con endosono no es fácil y es re caro. Así que por eso no lo hacemos. Pero si lo necesitáramos o tengo dudas, por supuesto que lo podemos hacer. Así que eso depende de cada centro. En resumen, para no confundir los chiquillos, el proceso de selección, sugerencia en la endoscopía o que ustedes sospechen en la endoscopía que esta lesión tiene pinta de incipiente. 2, un tip que en el escáner no se vea. 3, que lo vea un endoscopista con experiencia y analice la lesión y les diga si es o no, y si se puede o no resecar por endoscopía, o si quieren ir a lo más clásico o sencillo, pedir al paciente una endosonografía con mini sondas para que determinen el compromiso en invasión. De hecho, si uno quiere analizar el examen por excelencia para evaluar el T en incipiente, es la endosonografía, ¿ya? Así que es una respuesta absolutamente válida. La endosonografía para evaluar el T. Vamos a seguir. Criterios de selección para tratamiento endoscópico. Ya, esto yo creo que se lo tienen que saber. Ya en los tiempos y como en casi todo Chile ya este tratamiento está muy disponible o en varias partes, así que esto lo tienen que saber ustedes, ¿ya? En resumen, aquí está, para memorizar simplemente. Los de tipo diferenciado, no ulcerados intramucosos, cualquier diámetro. Ulcerados intramucosos hasta 3 centímetros, SM1 hasta 3 centímetros. Está re fácil. Memorícenlo. Si el paciente no cumple con estos criterios, obviamente tiene que ir a cirugía. Y en los de tipo indiferenciado, exclusivamente no ulcerados intramucosos menores a 2 centímetros. No es tan difícil memorizarse esto, así que si les preguntan, ¿cuáles son los criterios de selección para tratamiento endoscópico en cáncer incipiente? Ustedes dicen, bueno, primero, diferenciado o indiferenciado. Si es diferenciado, intramucosos no ulcerados cualquier diámetro. Si son intramucosos ulcerados hasta 3 centímetros, si son SM1 hasta 3 centímetros. Y los indiferenciados solamente pueden ser intramucosos no ulcerados menores a 2 centímetros. Sencillo, ¿ok? Ya. Y recordar también, y esto es importante,
que estos criterios son exclusivamente para disección submucosa endoscópica, porque son parte, y esto ya es un término histórico, de los criterios extendidos de resección endoscópica. Pero eso es algo viejo, tiene más de 15 años, pero quedó con el nombre. No se llaman extendidos porque estén en investigación. Está absolutamente claro que los pacientes pueden ser tratados bajo criterios extendidos, que es el nombre extendido, ¿ya? Pero lo que sí implica la palabra extendido es que es para resección por ISD, no por mucosectomía. ¿Ok? Así que estos criterios son para selección de tratamiento endoscópico por ISD, que es lo que se hace ahora. No les deberían preguntar, pero alguien podría preguntarles, bueno, ¿y hay algún caso que se pueda tratar por mucosectomía? Y la respuesta es sí. Un tumor que sea intramucoso, no ulcerado, menor a 2 centímetros y elevado, o sea, no deprimido, puede ser tratado por mucosectomía. Pero ¿cuál es el tema? Que la mucosectomía tiene igual sus temas incluso en esos criterios de recidiva o de resección no en bloque o con márgenes positivos. Así que en la práctica nadie lo hace ya. No sé si hay algún comentario ahí. Sí, Andrés, una pregunta del Nico. Ahí asumo que lo que pregunta él, si con ulcerado te refieres a los 0,3. Eso es una lesión de estas características ulceradas, ¿cierto? Ya. Nico, ¿qué sabe hizo la pregunta? El Nico, sí. No ulcerado te refieres a 0,3, ¿cierto? Ya. Esa es una pregunta muy difícil de responder. ¿Por qué? Primero, el criterio histológico para... A ver, para esto tengo que extenderme, disculpen los residentes, me tengo que extender un poco. Todo esto se basa en un trabajo que si alguien se entusiasmara demasiado se lo puedo mandar, que es de Gotoda, que está en la revista Cáncer Gástrico del año 2000, donde juntaron dos centros grandes de allá, de lo mismo cuáles, donde juntaron 5.700 pacientes que habían sido sometidos a gastrectomía total o subtotal con linfadenectomía de 2 o 3, piezas antiguas. Creo que habían algunas con disecciones acotadas, pero la mayoría eran de 2 o 3, imagínense, para gástrico incipiente. 5.700 pacientes, analizaron todo eso en forma retrospectiva y buscaron qué pacientes no tenían metástasis linfáticas. Bueno, y de ahí sale esto de los criterios extendidos. ¿A qué le llamaron ellos ulcerado? No está descrito. Yo que he hecho preguntarle a algunos profes en Japón qué entendían ellos por ulcerado en ese trabajo, y la mayoría entiende que había una, abro comillas, disrupción de la muscular de la mucosa. Disrupción de la muscular de la mucosa. Pero el problema es que la úlcera se le puede llamar, primero, a una úlcera, llámese el 0,3, o hay lesiones, por ejemplo, 0,2A, que pueden tener ulceración porque tienen algo de fibrina. Y eso es porque el endoscopista dijo, esto me parece ulcerado. Y después está el criterio del patólogo. Y aún así hay lesiones que pueden pasar por ciclos de ulceración y cicatrización. Eso es súper típico en los incipientes, dependiendo del momento en que uno los encuentre. Por ejemplo, yo muchas veces encuentro un paciente que está con un estómago muy inflamatorio, ulcerado, lo dejo 2 o 3 meses con IDP, con sucralfato, y le hago la resección después, para que sangre menos, técnicamente es más sencillo. Ese paciente, ¿cómo lo tapifico? Yo siempre ocupo la peor, en el fondo, que sea ulcerado. ¿Ya? Obviamente si esa lesión era mayor a 3 centímetros, iba para cirugía. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que eh, es súper oscuro el tema de la ulceración, ¿ya? Entonces depende para qué lo pregunten, porque como vamos a ver más adelante, si la lesión finalmente estaba ulcerada, el tamaño que se le va a aceptar para declararlo curativo es menor, o sea, tiene límite, a diferencia de si no está ulcerada. Pero también puede que esa lesión haya estado ulcerada antes y cuando la trataron ya había cicatrizado. No sé si me estoy enredando mucho o si respondo la pregunta. Ayúdame, Alejandro. Yo creo que quedó claro. Eh, Quedó claro que no quedó nada claro. o sea, quedó claro que es un territorio ahí Muy medio oscuro, muy incierto aún, sombrío, sí. muy sombrío. Sí, Yo creo que, lo que pasa es que la pregunta, exacto, tierra de nadie, dice el Nico. la pregunta aplica para dos condiciones concretas: para clasificación semiológica o para ver si la resección es curativa o no, o si entra, perdona, o si cumple criterios para entrar a resección endoscópica. Entonces, mejor separémosla así, porque en realidad está re buena la pregunta y me carga dejarlo tan sombrío. Imaginemos que la pregunta vale para ver si selecciono o no a mi paciente para resección endoscópica. Entonces, la clasificación patológica da lo mismo, porque ahí yo todavía no tengo la pieza, yo tengo que decidir antes si entra o no.
Entonces ahí solo me voy a basar en un criterio endoscópico, ¿ya? Y ahí, respecto a la pregunta concreta del Nico, no solo los 0,3 son ulcerados, sino que hay lesiones que no siendo 0,3 pueden pasar por ciclos de ulceración, tener un poco de una ulcerita chica o tener fibrina, pero que su morfología en globo no corresponda al 0,3. ¿Me explico con eso? O sea, puede Sí, ser una perfecto. lesión, por ejemplo, 0,1S, o sea, no una 0,3, pero que tenga una pequeña ulcerita. Y ahí esa lesión está ulcerada, no siendo 0,3. Y por lo tanto, como está ulcerada, el tamaño máximo para resección es 3 centímetros. Entonces ahí creo que respondí mejor la pregunta si es para selección de paciente. Luego, si es para clasificación morfológica endoscópica, depende. Si es predominantemente una úlcera, lo voy a llamar 0,3. Pero pueden haber lesiones que morfológicamente correspondan a una 0,2B o 0,2A y que tengan una pequeña ulcerita, y ahí yo tengo que decir, es un 0,2A ulcerado. Creo que ahí respondí mucho mejor la pregunta. Bueno, muy poquito respecto a la disección submucosa endoscópica, es un procedimiento de endoscopía terapéutica avanzada que está basada en principios quirúrgicos, ¿ya? Y estos principios son la tracción y contratracción, la disección por planos anatómicos, la prevención y tratamiento de la hemorragia, la resección en bloque de la lesión y los márgenes libres de tumor, ¿ya? O sea, un procedimiento endoscópico que se hace por endoscopistas, sean cirujanos o gastroenterólogos. En algunos países la mayoría son gastroenterólogos. En nuestro país todos somos cirujanos, hasta donde yo entiendo los que hacemos esto, pero si bien es algo endoscópico, se basa en principios quirúrgicos, por eso son los que quise traer a colación, que son estos que están ahí y son los que ustedes aplican diariamente cuando operan. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una lesión, esto es un estómago teñido con índigo carmín, y este es un 0,2A, o sea, es una lesión superficial, pero está levemente elevada, 0,2A. Ahí están los pasos de una disección, da lo mismo, pero el tema es que finalmente se reseca toda la lesión y se ve como la figura de la derecha. El patólogo lo que hace, esa es otra pregunta, ¿por qué las ponemos con alfileres? Es porque si uno sumerge una pieza en formalina, se achurrasca o se arruga y se fija arrugada, ¿ya? Pero en estas piezas de resección, como tenemos que contar las micras hacia abajo, tenemos que ver el diámetro exacto, tenemos que evaluar los márgenes, necesitamos que los cortes que se hacen cada 2 o 5 milímetros estén estirados, que la pieza se congele estirada, y por eso que va así, ¿ya? Para que no se retraiga y se puedan evaluar además bien los márgenes laterales. Por eso la pieza se envía ahí. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, perdón la redundancia, la histología fue de un adenocarcinoma de tipo diferenciado, que en este caso era bien diferenciado. El diámetro mayor de la lesión era de 1,2 centímetros, era intramucoso, o sea, un T1A, estaba no ulcerado en la evaluación patológica y sin permeaciones venosas ni linfáticas, y los márgenes laterales y profundos no tenían compromiso tumoral, o sea, era R0. O sea, esta es una resección curativa. Esto es una resección endoscópica curativa de un cáncer incipiente, ¿ya? Esto es importante porque muchas veces también son discusiones añejas, pero que todavía las pueden escuchar, se preguntan, no, pero es que estas cosas no son cánceres, son displasias. Por eso que les repasé las capas de la mucosa al principio, para que entiendan la diferencia entre una displasia, un cáncer intramucoso, que ya es invasor, o un cáncer submucoso. Y la respuesta es muy sencilla de por qué es cáncer, porque de hecho pacientes con una lesión de este tamaño pueden tener metástasis linfáticas y algunos van a cirugía, ¿ya? Ahí hace una pregunta ¿Sí? insulsa, Andrés, ¿Sí? de cuál es el margen lateral que uno debiera dejar para considerarlo R0 la resección. Basta que sea R0. En estas piezas de resección endoscópica de cáncer, gástrico en particular y esofágico también, y colon también, basta que el margen esté histológicamente negativo, ¿ya? Si el margen está histológicamente negativo, basta, no se le pide, como las piezas quirúrgicas, por ejemplo, lo invento 1 centímetro o 1 milímetro o lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Que la mayoría de las veces los márgenes son entre 5 milímetros y 1,5 centímetros. Eso es lo que vemos, porque uno tiene elementos muy eh, precisos para determinar los márgenes. No quise entrar en eso, que son de magnificación y bla, bla, bla. Y uno con eso delimita los márgenes de la lesión y marca fuera en mucosa sana. Y luego el corte lo hacemos más aún fuera de esas marcas. Así que en realidad el margen en general no es nunca un tema, ni lateral ni profundo. Eh, el tema de por qué las resecciones no son curativas cuando hacemos
tratamiento endoscópico es porque tienen factores de riesgo de metástasis linfáticas. No sé si me explico. Por supuesto que cuando uno puede estar partiendo la curva de aprendizaje, algún médico se podría equivocar en un margen lateral, bueno, podría pasar, pero en general es raro, yo diría que no ocurre, ¿ya? Así que el tratamiento endoscópico no falla porque quede un margen positivo en general, sino que porque haya riesgo de metástasis linfática. Ahora, hay algunas excepciones que deben saberlas. Por ejemplo, una cosa es sacar esta lesión que yo les puse acá, y otra cosa es sacar una lesión que está en la quemada entre ser submucoso profundo o avanzado y que queda en el fondo gástrico y que técnicamente es muy difícil, por supuesto. O sea, yo y todos hemos tenido márgenes laterales positivos por ese tema, por la dificultad técnica. ¿Me entienden? No porque no supimos discriminarlos, sino que porque se nos fue, abro comillas, en collera el tratamiento, ¿ya? Así que esa situación clínica puede pasar por ese motivo en casos particulares, pero no en estas lesiones chiquititas que son, no sé, el 95% de las lesiones que van a resecciones endoscópicas, ¿ya? Acá viene algo que tienen que memorizar, chiquillos, para la beca de cirugía general, que les he dado muy pocas cosas para memorizar, esto creo que lo tienen que saber, que es, para que una ISD sea curativa, tienen que cumplir 3 requisitos, que es que sea en bloque la resección, que sea R0 y que no tenga factores de riesgo de metástasis linfática. Eso se los podrían preguntar, o creo que se los deberían preguntar, en tercero me refiero, no en primero. Pero chuta, un cirujano debe saber, porque le pueden derivar el paciente, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no fue curativo? Bueno, por eso, porque si no cumple esos requisitos, no es curativa, ¿ya? Y los factores de riesgo de metástasis linfática son la invasión profunda de la submucosa, las permeaciones venosas o permeaciones linfáticas. Ahí está, por favor, para que recuerden eso. Andrés, esa era una pregunta de Jerry. ¿Sí? Dice, después de que la resección fue curativa, fue R0, y tenemos que tener ahí, ¿cierto?, que de base los pacientes que tenían tumores intramucosos tienen un 3% teórico, ¿cierto?, de metástasis Metástasis linfática. linfática. ¿Cómo manejo a esos pacientes? O sea, la historia natural de ellos, se siguen igual que un paciente de cáncer gástrico. Ya, es que, muy buena pregunta. Lo que pasa es que, Cristian, acuérdense de diferenciar algo. En globo, las cifras para los cánceres intramucosos es que un 3% puede tener metástasis linfática, o sea, muy pocos de partida. Cuando nosotros ocupamos estos criterios de selección, es justamente para dejar fuera ese grupo. ¿Me entienden? O sea, se entiende que, por ejemplo, este paciente no tiene un 3% de riesgo de metástasis linfáticas. Este paciente tiene un 0% de riesgo de metástasis linfáticas. Este que le estoy mostrando acá. Para eso son los criterios de selección. Eso es, finalmente, es al diagnóstico. Cuando tú haces el diagnóstico de un paciente con un tumor incipiente que aparece, o sea, aparentemente es intramucoso, tiene un 3% de riesgo y eso se discrimina después eliminando los factores de riesgo si no los tiene en la biopsia. Exactamente. Si yo junto todos los pacientes con cánceres intramucosos, voy a tener que aproximadamente un 3% puede tener metástasis linfáticas. Pero, por eso justamente les estoy diciendo que no todos los cánceres, si bien muchos, o la mayoría, son susceptibles de tratar por vía endoscópica, no todos, ¿ya? Y por eso que al momento de seleccionar los casos, hay algunos que ya van a quedar fuera. Y hay otro poco que después de la resección endoscópica van a presentar factores de riesgo y van a ir a cirugía. Ahí ustedes están rescatando ese 3%. Pero cuando ustedes hacen una resección endoscópica que cumple con criterios de curación, el riesgo de metástasis linfática es 0. No tienen metástasis linfática. No es que ustedes vayan a decir, chuta, trataron a mi abuelita por cáncer gástrico incipiente, no vaya a ser del 3% que tiene metástasis. No, no es así. ¿Ok? Perfecto. No sé si me expliqué. Ya, y finalizando, ¿qué conceptos yo creo que ustedes deben dominar? O lo que hemos visto en esta presentación, la definición de cáncer gástrico incipiente, ¿ya? O sea, respondamos al tiro, aquel que está limitado a la mucosa o submucosa independiente de compromiso linfático. Segundo, diferenciar displasia de cáncer, para terminar con esta discusión eterna, antigua, añeja. Las displasias es una lesión focal que tiene alteraciones citológicas, ¿ya? Y que está confinada al epitelio, que no traspasa la membrana basal. Cáncer es aquel que traspasa la membrana basal. Y de ahí en adelante puede ser o intramucoso, si es que está limitado a la lámina propia, o submucoso, si es que pasa más allá de la muscular de la mucosa. O avanzado, si es que contacta o avanza a través de la muscular propia. Tercero, diferenciar entre cáncer intramucoso y submucoso, lo acabo de responder. Cuarto, conocer cifras globales de metástasis linfática, yo creo que ya todos se van a acordar para siempre, 3 y 19%.
Quinto, conocer características semiológicas y clasificación endoscópica. Las características semiológicas, ya se las dije, son súper, súper básicas, que es en el fondo que sean lesiones que tengan elevación, depresión, cambios de color, sangrado espontáneo. Y la clasificación endoscópica, yo creo que es bueno que tengan una idea y por lo demás igual se la tienen que estudiar cuando pasan por coloprocto para los pólipos o para algunos cánceres, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, 0, porque se diferencian de Bormann, que parte del 1, y ahí tienen el 1, que es el pólipo, el 3, que es la úlcera, 2, que son las lesiones superficiales. Y esas las dividen en A, si es levemente elevada, B, si es plana, o C, si es deprimida. 6. Conocer criterios de selección para tratamiento endoscópico del cáncer gástrico incipiente, se los tienen que memorizar. ¿Ya? Ahí están en la presentación. Y recuerden que si seleccionan los pacientes así, están justamente haciéndolo para dejar fuera a los pocos que tienen riesgo de metástasis linfáticas. Y 7, conocer los criterios de curación de la terapia endoscópica, que también es re fácil de memorizar, estaban ahí, que sea resección en bloque, R0, y sin factores de riesgo de metástasis linfáticas. Eso es lo que yo creo que deben saber como cirujanos generales del cáncer gástrico incipiente. ¿Ya? Y lo otro que quiero contarles, que no lo puse en la presentación, pero que es una duda muy frecuente, no solo cuando uno está en la beca, es el tema de las metástasis linfáticas. Los pacientes que tienen metástasis linfáticas en cáncer gástrico incipiente no se detectan en el escáner ni el endosono. Por favor, acuérdense de eso. Los pacientes no tienen adenopatías. No tienen adenopatías. O sea, son pacientes que tienen un escáner, entre comillas, normal, sin adenopatías. Lo que pasa es que al analizar el patólogo los ganglios, encuentra células, metástasis a nivel celular de cáncer en los ganglios, de primera barrera, por supuesto. ¿Ya? Entonces, no es que uno pueda seleccionar estos pacientes y diga, pero por el escáner. No. El escáner siempre va a estar, comillas, normal. Pueden tener metástasis igual porque son células con cáncer en los ganglios, pero no hay adenopatías. Eso, no sé si hay alguna duda. Súper, súper, gracias Andrés, muy buena la presentación, o sea, súper concentrada con los temas precisos, ¿cierto? Ahí donde ponerle el foco. Y ahora vamos a hacer una ronda de preguntas, voy a abrir los micrófonos para que puedan hacer preguntas directas los que quieran. Súper. Déjenme aquí. Ahí están todos los micrófonos activados, así que vamos en orden ahí haciendo preguntas. Ya, papá, nos vemos, chau. Corta el celular, Nico Besser. Chao, papá. Corta el celular, Besser. Ahí Guamán tenía una pregunta. Guamán, hazla en voz alta si quieres. Sí, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Una vez que ya tengo la resección curativa, ¿cuál es el seguimiento que debo hacer a estos pacientes? ¿Debo hacerles endoscopías seriadas o simplemente asumo la curación y solo los observo clínicamente? Buena pregunta, y en realidad me la habían hecho y no la respondí al final de la presentación. Ya, Juan, mira, hay que ver dos cosas. La primera es los criterios clásicos de seguimiento de pacientes oncológicos, que son 5 años, ¿no es cierto? Y después de eso se declaran curados. Si uno es bien estricto en el tema cáncer gástrico, los pacientes se deberían hacer una endoscopía y un escáner anual, más el examen físico, la entrevista clínica y los exámenes generales de laboratorio. ¿Ya? ¿Es necesario eso para el cáncer gástrico incipiente? Para los intramucosos, por ejemplo, bien diferenciados, yo creo que no. Yo creo que el examen físico, los exámenes de laboratorio y el escáner no aportan nada. ¿Ya? Ahora, lo hago igual. ¿Ya? Pero creo que no aporta nada. ¿Qué es lo que puede presentar? Eso sí, un paciente con un cáncer gástrico incipiente puede presentar dos cosas, y esto no lo incluí en la presentación porque me parece que no es parte de los objetivos, pero te lo respondo. Una, un cáncer sincrónico, o dos, un cáncer metacrónico. ¿Ya? Asumiendo, como tú dijiste, que la resección fue curativa, te voy a agregar otro dato a eso. Si la resección no fue curativa, sea porque, no sé, imagínate que el patólogo se equivocó en analizar el margen, puede haber una recidiva en la cicatriz de tumor. Así que hay tres cosas que pueden pasar. Una, muy rara, se tendría que haber equivocado el patólogo, que haya recidiva en la cicatriz de cáncer, o, puntualmente tu pregunta, que haya un cáncer metacrónico o sincrónico. Eso significa que en el estómago del paciente sale otro cáncer incipiente, ¿ya? O avanzado. Después vamos a ver por qué podría ser incipiente o avanzado.
Se les llama, y esto es súper fácil acordarse porque es como los cálculos de la vía biliar respecto a la vesícula, se le llama sincrónico cuando ha pasado hasta 2 años de la resección endoscópica, y se le llama metacrónico cuando han pasado más de 2 años. ¿Ya? Se pone el límite de 2 años porque como los cánceres incipientes son de tan lento avance, la lesión puede haber estado ahí, pasado desapercibida, y si han pasado menos de 2 años, uno asume que la lesión ya estaba antes y que al endoscopista se le pasó. En cambio, si han pasado más de 2 años, se asume que es una lesión que no estuvo y que salió después. ¿Ya? Si un paciente se hace una resección endoscópica curativa, uno asume que ahí está a cargo un equipo oncológico y puntualmente un endoscopista que entiende del tema, y el criterio de seguimiento de los pacientes es anual. ¿Ya? Perdón que me dé tanta vuelta para corresponderte. Ajá. Puntualmente, se sigue con endoscopía anual. ¿Ya? Hay algunos pacientes que seguimos o que deberíamos seguir más cercanamente. ¿Cuáles son? Pacientes que fueron tratados por un cáncer mal diferenciado. Esos pacientes los preferimos seguir cada 6 meses. ¿Cuáles otros? Pacientes con cánceres submucosos que cumplieron criterios de selección pero medios límites. Por ejemplo, un cáncer submucoso que invadía 300 micras. Lo voy a seguir cada 6 meses probablemente ese paciente, y a ese paciente sí le voy a hacer escáner. Yo creo que a los intramucosos, les hago a todos, pero yo creo que a los intramucosos hacerle escáner no tiene mucho sentido anualmente, pero con los cánceres submucosos sí tiene sentido hacer un escáner anual. ¿Ya? Entonces, resumiendo, respecto a tu pregunta, Juan, los pacientes se siguen igual que cualquier cáncer, con una endoscopía y con un escáner anual. ¿Ya? Solo que me parece que en los intramucosos en realidad no es necesario hacerles un escáner anual, y en los submucosos de todas maneras es necesario hacerlo. ¿Ya? Eso. No sé si respondí o si quiere agregar algo Alejandro o Nico Quesada. Excelente, gracias. Clarísimo. Y lo otro que te puedo agregar, Juan, es que, ¿por qué dije esto de los 5 años? Porque recuerden que, tampoco me quise meter en este tema porque escapa a lo que deben saber ustedes como cirujanos generales. Acuérdense que el cáncer surge de factores de riesgo, que son la gastritis crónica trófica, que viene de la infección por Helicobacter pylori, y finalmente la inflamación crónica, atrofia y cáncer. ¿Ya? Entonces, el estómago de cualquier paciente operado por un cáncer de tipo intestinal es un estómago enfermo. Súper importante entenderlo. Muchas veces me preguntan, oye, pero este paciente tiene una gastritis difusa, un omega 4, le damos una resección endoscópica y tiene un factor de riesgo. Lo tiene como cualquier paciente, chiquillos. Cuando ustedes tienen un cáncer avanzado que está ubicado prepilórico y le hacen una gastrectomía subtotal, el resto del estómago está igual de enfermo. ¿Y a qué voy con esto? A que los pacientes se deberían seguir de por vida. ¿Ya? Uno declarar curado a un paciente al año 5 y decirle nunca más se tiene que hacer una endoscopía, no está bien. Se debería hacer endoscopía anual, siempre, porque siempre van a mantener un factor de riesgo potente por el desarrollo de cáncer gástrico, y la idea es pillarlo en etapa incipiente. ¿Ya? Así que, en resumen, entonces tenemos que sacarle el estómago a todos, obvio que no, pero tampoco dejar de seguirlos a los 5 años. ¿Ya? Endoscopía anual para pacientes sean o no operados. La esterectomía subtotal, obviamente, si le sacaron todo el estómago o no. Eso. Super. Ahí Sergio Gracias. tiene otra pregunta. Dale, Sergio, preguntamos directo. Sergio, dile. Ah, está sin micrófono. Ya. Bien, bien. Entonces, ahí pregunta Sergio, en caso de tener en la biopsia R0, un mucoso o submucoso SM1, con factores de riesgo como ulceración, Terminación debe ser. tamaño o permeaciones, ¿cuál sería la conducta a seguir? Ya. Buena pregunta. Es quirúrgica. Es lo que les estaba mostrando. Es que ¿dónde está la diapo? No encuentro la diapo, pero en el fondo, si un paciente no cumple los criterios de curación, debe ir a cirugía porque tiene riesgo de metástasis linfáticas. Y justamente por eso les hice el hincapié de que en general nosotros no íbamos a cirugía porque hubiera un margen positivo. Los márgenes no son un problema, el tema es la probabilidad de metástasis linfáticas. ¿Ya? Por eso que tampoco en cáncer gástrico, esta es una pregunta que quizás ustedes no me la entienden, pero la hace mucha gente ya en congresos o cosas así, no se usan las resecciones de pared total. No se usan porque no son necesarias. Porque uno no, antes de
de que uno necesita sacar la pared total, ya hay pacientes que tienen indicación de cirugía por riesgo de metástasis linfáticas. ¿Ya? No sé si me explico. Lo que quiero decir es que un paciente, por mucho que sea R0, lateral y profundo, por mucho que cumpla criterios de menos de 500 micras de invasión, si tiene permeaciones venosas o permeaciones linfáticas, debe ir a cirugía por el riesgo de metástasis linfática. ¿Y en globo cuál es ese riesgo? 6% aproximadamente. Pero ese riesgo cambia, porque si resulta que es un paciente que tiene un cáncer intramucoso con una permeación venosa, probablemente el riesgo sea mínimo, 1 o 2%. Pero si es un paciente con un cáncer submucoso que mide 450 micras y que tiene permeaciones venosas y linfáticas, ese paciente no va a tener 6% de riesgo, de tener un 10 o 15% de riesgo de metástasis linfáticas. ¿Ok? Así que recuerden, aunque la resección sea R0, si hay factores de riesgo, ese paciente tiene indicación formal de cirugía, aunque el escáner no muestra adenopatía. Súper. Ahí Emilio pregunta también si es que va a ir a cirugía con una disección ganglionar de 1 o de 2. Reboto la pregunta para el Nico. Se fue el Nico, se tuvo que ir. Ya. Yo creo que, a ver, difícil porque ustedes cuando estudian para la beca estudian en base a evidencia, y la evidencia quizás no va a apoyar lo que yo digo. Pero yo creo que si uno va a operar a un paciente por un cáncer gástrico que tiene riesgo de metástasis, en general no hay mayor diferencia en manos expertas y en un centro de experiencia entre hacer un D1 alfa o D1 beta o un D2 formal. Yo creo. Y recuerden que uno tiene que considerar también la localización del tumor y el riesgo que tiene. Ejemplo, si estamos hablando de un paciente de alto riesgo quirúrgico y que tenía un cáncer intramucoso con una sola permeación venosa, probablemente es distinto a si estamos hablando del otro ejemplo, en cuanto a la extensión de la disección linfática, ¿ya? Yo creo, personalmente, independiente de los trabajos que puedan haber respecto a diferencias de morbilidad por disecciones linfáticas, yo creo, y es lo que hacemos nosotros acá en la UC, que los pacientes que tienen factores de riesgo y van a cirugía van a un D2 formal. Eso pienso yo. No sé si tú, Alejandro, ahí tenías algo que complementar o corregir. La evidencia que existe o lo históricamente que se usa son las guías japonesas del 2014, si no me equivoco, fue la última, y ahí lo que se recomienda algo similar, pero los pacientes que tienen un T1 que no cumple criterios finalmente, T1A, perdón, que no cumple criterios iría a un D1, y los que tienen un T1B que no cumple criterios irían a un T1 alfa. Pero obviamente lo que dice Andrés es muy cierto, o sea, que la diferencia de la morbilidad que te entrega hacer una disección ganglionar un poco mayor es prácticamente mínima. Siempre que, obviamente, los D2, que no siempre son D2 realmente, muchas veces no se disecan los grupos, el grupo 10, ¿cierto? El grupo Claro. del hilo esplénico, entonces ahí vemos que probablemente no hay mucha diferencia. ¿Ya? Lo otro que hay que considerar, esto lo preguntó el Emilio, ¿verdad? ¿Emilio? Me preguntó Emilio, sí. Lo otro, Emilio, que yo creo que hay que considerar es que siempre tienen que separar lo que ustedes necesitan como conocimiento profesional y cuando ustedes se están preparando, comillas, para un examen oral, ¿ya? Por eso, en la práctica, yo creo que D2, al menos es lo que hacemos nosotros, ¿ya? Pero obviamente uno puede limitarse también al tema de la morbilidad del paciente. Pero ¿qué es lo que pasa? Insisto, que en centros de buena experiencia, hacer un D1 alfa, D1 beta, un D2, finalmente es lo mismo. Entonces, si estamos hablando de un paciente de mucho riesgo, probablemente entonces ni siquiera lo operemos y aceptemos el riesgo que tiene de metástasis linfática, ¿ya? Uh-huh. Pero si vamos a ir a cirugía, en general le hacemos un D2 al tiro. Ahora, si esta pregunta es porque estás pensando en el examen, primero, la probabilidad de que te lo pregunten es muy baja. Segundo, si es que te lo llegaran a preguntar... Sobre todo porque ya no hay examen. Pero... Por ejemplo. Ok, y también la respuesta correcta siempre no es la respuesta en sí, sino que cómo tú justificas esa respuesta. Entonces, si tú dices, por ejemplo, de acuerdo a las guías japonesas, y responde lo que dijo Alejandro, está perfecto, porque eso es verdad, no te lo pueden discutir, eso es lo que dicen las guías japonesas. Ahora, si estáis dando un examen de tercero, perfectamente te puede, bueno, como era antes al menos, el doctor te puede preguntar, ok, ¿y tú qué opinas? Y ahí viene tu opinión. Y como es una opinión, Emilio, no hay opiniones buenas o malas. Depende de cómo las justifiques. Si tu opinión sincera es, mire, depende del riesgo, o yo he visto que acá se hace esto, está bien. O si tú dices, no, yo creo que hay que ceñirse a lo que dice la evidencia y le dice eso, también está bien.
¿Ok? No sé si hay más preguntas. Parece que no hay más preguntas. Ya pues. Eso, vos. Muchas gracias, Andrés, nuevamente. Creo que fue una muy, muy buena presentación, súper concisa, precisa, adecuada. Gracias a las preguntas también, súper interesantes. Y nada, pues estamos ahí armando más presentaciones. Así que, Andrés, bienvenido por si te motiva a hacer algún otra en estos Ya, cuarentena rounds. sí, muchas gracias. Yo de verdad estoy impresionado que hayan 29 a esta hora. 31 hubo en lo máximo. 31, y porque Tuvimos, obviamente sí. es distinto para mí estar haciendo la presentación que para ustedes cansados de los turnos y todo ese cuento, así que de verdad se agradece la participación. De verdad, se pasaron. Eh, Traté de hacerlo lo más conciso justamente para que fuera distinto a leer un libro y no saber qué les pueden preguntar y qué no. Así que ojalá que les sirva y si tienen cualquier duda me llaman y si necesitan las diapos desde ya me avisan a quién se las mando y son para ustedes. Muchas Muchas gracias por gracias, venir. Andrés. Y para Chao. los Muchas demás, gracias. ahí nos vamos a ir coordinando con la Andy para hacer la siguiente seminario. ¿Ya? Así que puede ser mañana, pero bueno, según la disponibilidad de todos, ahí vamos viendo. Así que gracias Perfecto. por la presencia. Nos vemos. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao. Que estén Chao, que bien. estén bien. Chao.